Ayer estábamos con todo el escándalo de los Pandora Papers, cuando de pronto se nos cayó ahí WhatsApp y las redes sociales y demás, y todo el ojo público se volteó hacia otro lado. Pero a ver, tras la publicación de los nombres de personajes involucrados en los negocios, en la adquisición de inmuebles, de yates, de jets, ya saber estas cosas tan sencillas a través de empresas de papel conocidas como las offshores, fuera de las regulaciones de las autoridades fiscales, estos escándalos, ya le decía, de los Pandora Papers, del Pandora Papers, ha alcanzado a artistas, a empresarios, a políticos, de todo hay en la Villa del Señor, pero todos los involucrados deben de ser tratados por igual. ¿Cuál es el alcance de esto? Les dejo el tema sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, aquí está el tema puesto sobre la mesa, por supuesto, para no perder el ojo de las cosas también importantes. Qué gusto saludarte, Víctor. A ver, como bien lo dice Magda, en esta bolsa de esta gran investigación de 2 años de duración, en donde participan periodistas de investigación de diversos países y que, bueno, han estado revisando 11 millones de documentos confidenciales, ¿sí? Y revela cosas interesantes. Sin embargo, Víctor, me parece, revisando y viendo la nueva lista, ¿no?, de los artistas, de los deportistas, de los multimillonarios, de los políticos, de los jefes de gobierno, en fin, de toda esta larga lista, sí, desde luego, sí, ¿cuál es el objetivo de utilizar una offshore? ¿Cuál es exactamente lo que busca un artista, un político, un millonario, un criminal, sí, para utilizar estas empresas fachada, por llamarle de alguna forma, en esto que bien se podría llamar esta economía subterránea, esta economía escondida, que es exactamente lo que se busca con esto, sí, economía en la sombra, sí, el poder de alguna forma esconder parte de tu patrimonio, esconder de alguna forma tu identidad para comprar un condominio, para comprar un yate, para comprar una casa en algún destino internacional, sí, el poder ocultar tu identificación para algún fideicomiso, para alguna fundación, sí, o utilizar las ventajas fiscales que representa abrir una empresa en determinados países en donde la imposición, los impuestos son menores de los que pagarías en alguna otra nación. Es decir, me parece que eso es válido por parte de cualquier persona en esto. Sin embargo, en esta gran investigación, sin quitarle un ápice de la importancia que tiene, Víctor, me parece que se está metiendo todo en una gran bolsa, ¿sí? Y ahí en esa gran bolsa de personajes que están involucrados en diferentes empresas creadas en estos paraísos fiscales, se puede cometer muchas injusticias por tener personajes que lo que están haciendo es simplemente proteger, ¿sí?, o comprar algo a través de una empresa que de alguna forma así lo han decidido por así convenir a sus intereses. Y por eso yo le llamo la economía en la sombra, porque dentro de todo esto se puede ir, pues como ya lo hemos dicho, políticos que tendrán que demostrar de dónde salió ese dinero y por qué quieren ocultar su identificación, su personalidad, sí, o por qué hay empresarios que quieren estar utilizando estas empresas para quizás no pagar los impuestos correspondientes. En fin, hay de todo, Víctor. Sí, Raúl, tienes toda la razón. Mira, sin quitarle un pelo a la importancia de esta investigación, que es tal vez la investigación periodística más grande que se ha hecho en todos los tiempos que yo recuerde, y además de una manera organizada y profesional por periodistas comprometidos, hay que tratar de poner las cosas en su dimensión correcta. Y mucho me temo que cuando tocas estos temas y manejas elementos como los que tú bien dices, estos que se hablan de secrecía, de un esquema oscuro, o piensa uno y tiende uno a pensar en lo malo, siempre, ¿no? Cuando hay otros elementos que bien pueden ir en el tono de buscar la discrecionalidad, buscar la privacidad, que es muy legítima, sobre todo en personas que tienen recursos y que quieren de alguna manera pasar desapercibidos o utilizar esos recursos millonarios de una manera más efectiva, totalmente válido. Sin embargo, reflexionando un poco sobre este tema, caigo en la cuenta de que realmente en un país como el nuestro vivimos
las percepciones que se tienen de una investigación que finalmente habla de buenos y malos o de gente que simplemente está llevando su vida como la llevaría cualquier otra en cuanto a inversiones, tiene mucho que ver con el tiempo que se vive en un país como el nuestro, en donde desafortunadamente los temas se han polarizado mucho y hoy ser sinónimo de político, ser sinónimo de empresario, ser sinónimo de inversionista o de tener dinero se ha convertido en una especie como de problema social. ¿Me explico? Sí, sí, claro, desde luego, una polarización que alimenta todos los días a través de este discurso de la mañanera, en donde pareciera que el tener dinero, sí, te convierte en un hombre malo, sí, te convierte de alguna forma, el tener recursos, te convierte en algo negativo frente al gran pueblo, ¿no? Y ese es exactamente lo que muchos de estos gobiernos populistas están buscando, ¿sí? Seguir polarizando, seguir dividiendo entre los que tienen y los que no tienen, en esa enorme desigualdad, sin querer de alguna forma minimizar la gran pobreza que tiene nuestro país y muchos países de Latinoamérica y del mundo entero, sí, pero este tipo de cosas alimenta muy bien este tipo de discurso, ¿no? Por eso hoy vemos que se vuelve un gran escándalo ver que algunos personajes, además del mundo del arte, de los artistas, del deporte y todo esto, por eso vale la pena en México echarle un ojo bien a estos 3,000 personajes que hasta el momento han sido identificados, que aparecen en la creación de alguna empresa offshore en estos paraísos fiscales, ¿sí? Cada uno tendrá su razón para haberlo hecho en su momento. Pero me parece que para una operación internacional de compra, de venta, de importación, de exportación, si muchas veces un empresario, bueno, por facilidades logísticas, prefiere abrir una empresa en algún lugar de estos que permita de alguna forma un comercio y poder utilizar un beneficio fiscal. Eso me parece que, bueno, está en la conciencia de cada quien, pero lo que no debe de permitirse y debe investigarse es a los criminales o es a los que están provocando un delito a través de este tema. Por ejemplo, el tema de los políticos, que eso siempre llama mucho la atención, porque el político, a través de sobornos como el de Odebrecht, sí, ahí tenemos el caso de Lozoya, que recibió por lo menos $10 millones de soborno, ¿sí? Y este escándalo, ese dinero, ¿dónde quedó? Bueno, él aquí sabemos que lo invirtió en una casa en Guerrero, lo invirtió en otra casa en la Ciudad de México, pero así hay muchos empresarios que utilizan precisamente este tipo de offshore, este tipo de empresas para poder comprar bienes, aviones, yates, propiedades, ¿sí? Sin que se sepa quiénes son los que están, el nombre físico, sino aparece un número. Sí, el número 3825 acaba de comprar una residencia, por ejemplo, en Manhattan, en el condominio X. Ese es exactamente lo que esta investigación está revelando, que el número 3825, sí, pues era precisamente de Julio Scherer. Sí, claro. El hijo de ese gran periodista que ya hacía referencia, que hoy fue hasta hace unos días consejero de la presidencia de López Obrador, y que el comprar un departamento en Manhattan no te hace delincuente. Así es. Y si él justifica que el dinero con el que compró ese departamento sí fue lícito de sus negocios como abogado, litigando como abogado, no hay problema. El problema con Julio Scherer es que no presenta esa adquisición en su declaración patrimonial. Y es lo que se les olvida a muchos empresarios que luego se van de políticos, que tienen que cumplir con ciertas normas para dar a conocer sus bienes, los de ellos y los de sus ascendentes o descendientes. Y eso de alguna forma muchos políticos no lo consideran. Y ahí vienen estas omisiones que de alguna forma llaman la atención en un gobierno que presume ser limpio, ser puros, no estar relacionados con este tipo de hechos, pero resulta que, bueno, por lo menos hay estos tres personajes cercanos al gobierno de López Obrador que están y que aparecen en esto hasta el momento, Víctor, porque seguramente puede haber más. Ahora, en este caso estamos hablando de personajes públicos que entraron a la vida pública del país y que como tal están sujetos a reglas
claras en ese sentido. Si tu vida es pública, tienes ciertas obligaciones para con tu sociedad, y más si eres un funcionario público en funciones, si estás en el gobierno. Creo que es por una cuestión de transparencia mínima y pues de ética. Sin embargo, estos elementos que hablamos de secrecía, de discreción, que llevan a un empresario a invertir y a buscar estas opciones válidas, por razones perfectamente válidas, son las mismas que utiliza el criminal, o que utiliza el político corrupto, o que utiliza el empresario, que se ha hecho también bajo un contexto de capitalismo de cuates. Entonces, ese es el gran problema. Yo creo que aquí la clave, Raúl, está en que cada país, fíjate, son casi 79, 80 países que están involucrados, y en donde hay de todo: empresarios, funcionarios, delincuentes, en fin. Yo creo que la clave de esto está en que cada país, en el caso como nosotros, México, tiene a través de sus instancias legales, que es la Secretaría de Hacienda o la Fiscalía General, si tú lo quieres ver así, aclarar y decir: esto es correcto, esto no es correcto. Estas personas están en la línea de lo correcto, no nos metemos con ellas, y estas sí tienen que rendir cuentas de por qué tienen esos dineros de manera tan extraña, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del asunto, porque sí creo que hemos satanizado de más y hemos generalizado, y pues cuando se generaliza se cometen injusticias. Te estoy de acuerdo contigo en que cuando se generaliza se cometen este tipo de errores, y vale la pena mencionar nada más. Lógicamente, estos tres personajes que están ligados, digamos, al actual gobierno son los que llaman la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque también de alguna forma hay muchas personas que estamos observando con lupa lo que está haciendo el actual gobierno, preocupados por lo que hay, y de alguna forma pareciera que hay grandes incongruencias en este asunto, ¿no? Pero sin duda no podemos dejar de tocar a todos los de el pasado, o a estos juniors, hijos de políticos, sí, que pues tú los conociste como secretario general de gobierno de Coahuila, o los conociste como gobernadores con un salario de 100,000, de 110,000, 120,000 pesos, y de repente los ves que tienen mansiones, terrenos, bienes, autos de lujo, camionetas. ¿Cómo? ¿De dónde? Y es exactamente lo que debería de alguna forma de investigarse, ¿sí? ¿De dónde salen los hijos de aquel gobernador Arturo Montiel del Estado de México, que son ahora grandes inversionistas? ¿De dónde sale que el hijo del gobernador Caram del Estado de Hidalgo son grandes inversionistas? Sí, a ver, esas son las cosas que de alguna forma sí deben y llaman la atención en esto. Lo que sí es que esta gran investigación, hoy conocida como Pandora Papers, sí ha generado y ha dado desde luego la idea de, y tú bien lo tocaste al principio de tu comentario, sí, especialmente en gobiernos populistas, sí, de que hubiera de alguna forma una serie de economía en medio del ocultismo, en medio de la secrecía, que de alguna forma automáticamente lo hace malo. Y ahí están desde personajes artísticos como los que ya mencionabas, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Chayanne, y muchos de estos artistas que lo han hecho y que reciben grandes cantidades de dinero en sus presentaciones y en sus actividades como artista. Y aquí es que dentro de esto se están también filtrando seguramente políticos corruptos, delincuentes, lavadores de dinero, y que esos son los que de alguna forma debería de identificar claramente en cada uno de los países y poder de alguna forma hacer y tomar las acciones necesarias para que estas cosas ya no se repitan, y que si un político actual pegado, digamos, al actual gobierno, como el señor senador Armando Guadiana, a ver, sí, que se atontó con sus contadores y pues se le olvidó declarar sus 600,000 dólares que recibía anualmente de sus empresas. ¿Qué olvidó? Por favor, pero así nos vamos. Aquí en el caso de Jalisco, el doctor Carlos Lomelí, sí, un empresario farmacéutico poderoso, sí, que de alguna forma, pues también cuando pasan al mundo de la política se olvidan que tienen responsabilidades, tienen que declarar, no pueden hacer negocios con el gobierno, no pueden seguir vendiéndole al gobierno, pero pues quieren ser ricos, quieren ser empresarios y quieren estar dentro de la política para tener poder. Eso es lo que a veces pasa con Fíjate qué punto tan interesante tocaste, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú eres un empresario de larga data y de una gran tradición?
y te metes a política. Bueno, tienes que entender que en la política hay otras reglas y vas a estar bajo un escrutinio y vas a estar bajo otro ojo que te va a estar observando, ya no como el empresario que fuiste anteriormente, sino ahora vas a ser visto bajo la óptica de quien hace política y te arriesgas a este tipo de situaciones. Pero sí, Raúl, también resumiendo, creo que no es válido meter a todos en la misma bolsa y decir que porque esto se ha hecho en la secrecía y que porque forma parte de un offshore, etcétera, etcétera, son delincuentes o son per se criminales. No, creo que es un gran error, al menos generalizar de esta manera, pero sí también creo que las autoridades tienen una gran responsabilidad al poder decirnos quién sí y quién no. Desde luego. Víctor, gracias. Vamos a seguir informándole a la audiencia. Te mando un saludo afectuoso. Gracias, buenas tardes.